Bien, amados hermanos, vamos entonces, por la gracia del Señor, a continuar con nuestra instrucción catequética en esta tarde. Damos gracias al Señor porque podemos retomarla de pronto después de una semana que no pudimos tener. Pero siempre es bueno, hermanos, a veces esos descansos que en la providencia del Señor nos permite tener, para valorar, hermanos, también la instrucción que tenemos, ¿no? Y la importancia de tener esa continuidad de la enseñanza dentro de la iglesia, ¿sí? La enseñanza debe ser algo continuo, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos valorar y que por la gracia del Señor durante estos 4 años que nos reunimos como iglesia, pues el Señor nos ha ayudado, ¿sí? En esta tarde entonces vamos a continuar con nuestro estudio en esta última sección del Catecismo, que es la sección que corresponde al Padre Nuestro, ¿no? Bueno, al medio de gracia como la oración como tal, pero más particularmente al Padre Nuestro. Y hoy vamos a considerar, hermanos, la pregunta número 102, ¿sí? Ya nos faltan solamente a partir de hoy 5 preguntas para terminar el Catecismo. Y esta pregunta 102 nos va a hablar de la segunda petición del Padre Nuestro, ¿sí? De la segunda petición del Padre Nuestro. Entonces vamos a leer la pregunta 102, que dice de la siguiente manera: ¿qué rogamos en la segunda petición? ¿Qué rogamos en la segunda petición? Vamos a pedirle a nuestra hermana Yandira que pueda darnos la respuesta en el Catecismo. Respuesta. En la segunda petición, que es venga tu reino, rogamos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de la gracia prospere, así como que nosotros y los demás seamos introducidos y conservados en él, y que el reino de la gloria venga pronto. Amén. Bien, entonces, a modo de introducción, antes de pasar a explicar en sí esta pregunta y esta respuesta, vamos a recordar un poquito lo que habíamos aprendido la anterior sesión a esta. Y ahí debemos recordar 2 puntos importantes. Número 1, que estamos hablando, debemos situarnos en el contexto de este documento reformado que es el Catecismo Menor. Estamos hablando del último medio de gracia, que es la oración, ¿sí? Y dentro de eso hemos visto que Dios nos ha dejado una regla general para que nosotros nos guiemos en nuestras oraciones, que es su palabra, pero que Dios también en su infinita sabiduría y soberanía nos ha dejado una regla especial, y esa regla especial es el Padre Nuestro, ¿sí? Y también debemos recordar que esta oración que fue dada por el Señor, ¿no?, tiene una estructura, ¿sí? Debemos recordar la estructura del Padre Nuestro. ¿Y cuál es la estructura del Padre Nuestro? Tiene 3 partes. Dijimos, tiene un prefacio. Nuestro hermano Daniel nos estaba enseñando eso acerca del prefacio. Tiene 6 peticiones y tiene una conclusión. Y esto es importante, hermanos, que ustedes se acuerden, ¿no? Y miren, el Señor, por medio de su Santo Espíritu en la Escritura, ha utilizado esta manera didáctica de enseñarnos. Por ejemplo, los 10 mandamientos también contienen un prefacio y luego están los 10 mandamientos. Y esta oración del Señor tiene un prefacio que obviamente nos sitúa, hermanos, para que nosotros entendamos a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Y luego están las peticiones con su respectiva conclusión. Por ejemplo, si nosotros vamos a leer una vez más la oración del Señor o el Padre Nuestro. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, y vamos a leer, hermanos, de los versículos 9 al 13. Ahí vamos a tener el prefacio, las 6 peticiones y la conclusión. Mateo 6, versículos 9 al 13, dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí está el prefacio. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí terminan las 6 peticiones y aquí está la conclusión. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, esto es importante recordar, hermanos. Nuestro amado hermano, la anterior sesión nos enseñaba acerca del prefacio y dentro, o mejor dicho, la primera petición. Y ahora, hermanos, entonces debemos considerar la segunda petición. Y esta pregunta, hermanos, básicamente nos va a enseñar acerca de lo que nosotros rogamos al Señor. Lo que rogamos al Señor en esta segunda petición. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta pregunta se va a concentrar en eso, básicamente. Y esta palabra es muy importante, ¿sí? Esta palabra es muy importante, rogar, ¿no? Una cosa es pedir algo de manera humilde, temerosa del Señor, y otra cosa es de manera prepotente, ¿no? Como queriendo imponer. Pero esta palabra, hermanos, nos lleva a algo más profundo que simplemente pedir. Rogar tiene que ver con suplicar, hermanos. Con suplicar desde lo más profundo de nuestro corazón que el Señor nos conceda lo que ahora vamos a considerar. ¿Sí? Esto es muy importante. Nosotros debemos rogar al Señor. ¿Sí? Así como cuando una persona que está sentenciada a muerte ruega al Señor o ruega a esa persona para que no lo maten, ¿sí? Ese es el sentido de esto. Rogar, suplicar ardientemente al Señor por estas cosas. Bien, entonces aquí vamos a considerar varias cosas en esta pregunta. Lo primero, hermanos, que debemos ver aquí es, cuando nos acercamos a la segunda petición, es ver cuál es la petición, desde lo más elemental. ¿Sí? ¿Cuál es la petición? Y la petición es bastante sencilla, bastante corta. Es: venga tu reino. ¿Sí? Esto está en la palabra del Señor, en Mateo 6:10. ¿Sí? Venga tu reino. Y aquí, hermanos, la respuesta del catecismo nos va a presentar, vamos a decir, 3 reinos. Y en eso vamos a basar nuestra explicación. ¿Sí? Venga tu reino. Pero antes de explicar esto, vamos a concentrarnos y vamos a seguir el orden de la respuesta que nuestra hermana al principio leía. Si ustedes prestan atención, voy a volver a leer la respuesta a la pregunta 102. Dice: en la segunda petición, que es: venga tu reino, rogamos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de la gracia prospere, así como que nosotros y los demás seamos introducidos y conservados en él, y que el reino de la gloria venga pronto. Entonces, lo primero que esto nos enseña, hermanos, es que Satanás tiene un reino. ¿Sí? Satanás tiene un reino. ¿Sí? Satanás tiene un reino. Y, hermanos, aquí debemos definir qué es el reino de Satanás. ¿Qué es el reino de Satanás por el cual debemos pedir en esta petición que sea destruido? El reino de Satanás, escuchen bien, hermanos, el reino de Satanás es el reino por medio del cual el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, reina en el corazón y en la vida de los impíos. El reino de Satanás, hermanos, tiene que ver mucho con los impíos. ¿Sí? Tiene que ver mucho con los impíos. Entonces es el gobierno que Satanás ejerce sobre el corazón de los impíos. Por ejemplo, vamos a pedirle a nuestra hermana Daniela que pueda leer en Efesios
capítulo 2, versículos 1 al 3. Algo que claramente, hermanos, está también revelado en la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿No? Entonces vemos aquí, hermanos, que el príncipe de la potestad del aire, del cual está hablando nuestro texto, es Satanás, ¿sí? Y que él ejerce un dominio sobre los corazones de aquellos que no están regenerados, que están perdidos, que están muertos en sus delitos y pecados. Si bien en el contexto de este pasaje está diciendo, esto era antes de que vosotros sean rescatados por la gracia del Señor, pero está recordando ese estado de pecado en el cual se encontraban los creyentes en Éfeso, hermanos. Lo cual nos habla de que Satanás tiene un reino, ¿sí? Y lo que nos enseña, hermanos, y lo que nosotros rogamos en esta segunda petición en primera instancia, es para que el reino de Satanás sea destruido, ¿sí? Es para que el reino de Satanás sea destruido. Entonces, ¿qué rogamos al Señor en esta segunda petición? Que este reino de Satanás, ¿sí? Que el reino de Satanás sea destruido. Y ciertamente, hermanos, lo será, ¿sí? Lo será. Cristo ya ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario, pero cuando Él venga por segunda vez, prácticamente desaparecerá este enemigo. Será arrojado al lago de azufre para siempre. ¿Sí? Esto es algo que no va a durar para siempre. Ciertamente el Señor lo va a consumar. Lo va a consumar. Desde que Cristo ha venido, hermanos, el enemigo ha sido encadenado. ¿Sí? Ha sido encadenado y ha perdido influencia, cosa que antes de la venida del Señor no era así. Pero aún, hermanos, falta que este enemigo sea arrojado para siempre al infierno y que este reino sea destruido. Pero nosotros, en esta petición que nuestro Señor nos ha enseñado, debemos pedir para que este reino sea destruido. Esto es muy importante. Entonces, miren, lo que quiero que vean en esta tarde es lo siguiente, ¿sí? Primero, tenemos que saber qué es lo que se nos está pidiendo que oremos, para que luego pidamos y oremos, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es el reino de Satanás y que debemos pedir, hermanos, en esta petición para que ese reino sea destruido. Ya vamos a ver luego en las aplicaciones cómo podemos hacer eso de manera práctica, ¿sí? Ahora, el segundo reino del cual nos habla nuestro pasaje, o mejor dicho, la respuesta en el catecismo, es el reino de gracia, ¿sí? Esta respuesta, hermanos, nos habla del reino de gracia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el reino de gracia? Escuchen bien. El reino de gracia es aquel por el que Cristo, mediante su palabra y su espíritu, reina en el corazón y en la vida de los creyentes. Si este reino de Satanás tiene que ver con el de los impíos, amados hermanos, el reino de gracia tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Y los creyentes, vamos a poner aquí en paréntesis. Porque es en la iglesia y en el corazón de los creyentes donde Cristo gobierna por medio de su Espíritu y su santa palabra. ¿Eso es cierto o no, hermanos? Es cierto, ¿sí? Entonces, en esta petición, en la segunda petición, debemos pedir, debemos rogar a nuestro Padre
para que nosotros y los demás seamos introducidos y preservados en el reino de gracia. Y aquí entonces vamos a decir que hay dos elementos en esta petición. Una que tiene que ver con la I y otra con la P. La I de introducción. ¿Qué quiere decir? Que más personas sean introducidas al reino de gracia. Que más personas sean rescatadas de las tinieblas y sean traídas a la luz. Sean rescatadas de la potestad de Satanás y sean puestas a los pies de Cristo para que el Señor Jesucristo gobierne sus vidas por medio de su Espíritu y su palabra. O sea, oramos por la conversión de las personas, por la conversión de los perdidos. En un sentido, el reino de gracia avanza por medio de eso, hermanos. ¿Sí? Cuando las personas, por medio de la predicación de la palabra, son rescatadas de ese estado de perdición. Pero también, hermanos, debemos ver y debemos rogar aquí por aquellos que ya están en el reino de gracia, para que el Señor, por medio de su Espíritu y su palabra, los preserve, les dé perseverancia, les dé crecimiento, para que el reino de gracia, hermanos, avance en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando rogamos en esta segunda petición para que el reino de gracia avance, oramos en primera instancia por los perdidos y también por los santos. ¿Sí? Entonces, ¿qué rogamos en la segunda petición? Rogamos que el reino de gracia avance en esta tierra. ¿Sí? Con estas dos implicaciones que les indicaba y les explicaba. Y lo tercero, hermanos, que tenemos que ver aquí es el reino de gloria. ¿Sí? El reino de gloria. El reino de gloria. Ahora, ¿qué es el reino de gloria? Escuchen bien, el reino de gloria es aquel por el cual Dios, ¿sí? Por el cual Dios reinará sobre los ángeles y los santos en el cielo, y ellos reinarán con el Señor para siempre. ¿Sí? Fácil, hermanos. Esto tiene que ver entonces con la consumación del reino. Cuando el Señor retorne por segunda vez, arroje a Satanás, a la muerte, a los demonios, a los impíos al infierno, y Él reine para siempre sobre sus escogidos, su pueblo escogido, y los ángeles que mantenieron su dignidad, que no cayeron. ¿Sí? Y este será un reino, hermanos, eterno, que nunca acabará. ¿Sí? Que nunca acabará. ¿Qué estamos esperando nosotros en este momento? ¿Qué está esperando la iglesia? La consumación del reino, la plena y perfecta manifestación del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en su gloria, el reino de gloria. Esto entonces tiene que ver, hermanos, con la consumación del reino y la eternidad. ¿Sí? En este reino, hermanos, solamente estarán los santos escogidos de Dios y los ángeles a los pies, postrados ante el altar del Señor para adorarle al Señor de día y de noche.
¿sí? Por lo tanto, ¿qué rogamos también en esta petición cuando decimos, venga tu reino? No solamente rogamos para que el reino de Satanás sea destruido, ni solamente rogamos para que el reino de gracia avance en esta tierra, sino que también rogamos para que el reino de gloria venga pronto. Entonces, ¿qué rogamos? Que el reino de gloria venga pronto. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Nair que pueda leer en Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 al 21. Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 al 21. Así dice la palabra del Señor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. ¿No? ¿Qué ruega la iglesia? Ven Señor Jesús. Y este ven Señor Jesús, hermanos, significa que este reino de gloria venga y venga pronto. ¿Sí? Es lo que les decía, es lo que la iglesia, amados hermanos, espera desde que el Señor ha ascendido a los cielos y se ha sentado, hermanos, a la diestra del Padre. Entonces, miren, hermanos, qué hermosa es la oración del Señor. ¿Cuánto material tenemos para orar aquí? Sí. Solamente en esto, hermanos, en esta petición, podríamos concentrarnos un día y orar. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces, no es simplemente repetir como loros, venga tu rey. No, sino que hay un contenido teológico profundo en esta petición, pero que tenemos que entender. Por eso la oración, hermanos, debe ser en el espíritu, pero también con entendimiento. ¿Sí? Debe haber un entendimiento para poder dirigirnos correctamente al Padre. Ahora, ¿cómo aplicamos, hermanos, todo esto a nosotros? ¿De qué nos sirve conocer esto? ¿De qué nos sirve estudiar y profundizar esta segunda petición que dice, venga tu reino? Y vamos a aplicar, hermanos, esto de 5 maneras. ¿Sí? Vamos a aplicar esta enseñanza y lo que esta segunda petición nos enseña que debemos pedir al Señor de 5 maneras. Número 1. Cuando oramos por esta petición, cuando decimos, venga tu reino, debemos tener plena certeza y certidumbre de que el nombre del Señor es santificado y glorificado en esto. ¿Sí? Si el reino del Señor viene, si el reino del enemigo es destruido, el reino de gracia avanza en esta tierra, hermanos, y el reino de gloria se consuma, el que va a recibir toda la honra y gloria de eso es el Señor. O sea, estamos orando de manera que estamos glorificando al Señor. Cada vez que nosotros oramos de esta manera, hermanos, estamos glorificando al Señor, porque estamos pensando en el Señor. Y se acuerdan lo que les dije al principio cuando hablamos acerca de lo que es la oración, que el objetivo, hermanos, el foco de nuestras oraciones debe ser la gloria de Dios. La gloria de Dios. Por lo tanto, cuando oramos así, estamos rogando que el nombre del Señor sea santificado. Esto nos lleva a una conexión entre la primera y la segunda petición, y además estamos anhelando que el nombre del Señor, por lo tanto, sea glorificado. Esto es importante, hermanos. Segunda aplicación, ¿sí? Cuando oramos de esta manera, estamos pidiendo y estamos rogando al Señor que ese gobierno maligno de Satanás en el corazón de los impíos merme y que el Señor pueda librar, pueda rescatar a los perdidos de la potestad del enemigo. De manera práctica, hermanos, cuando decimos que el reino de Satanás sea destruido en esta petición, o rogamos de esta manera, podemos, por ejemplo, orar por nuestros familiares. Cada vez que nosotros llevamos a un familiar inconverso delante del trono de la gracia,
Estamos, hermanos, orando para que el reino del enemigo merme y sea destruido en el corazón de esa persona. ¿Sí? Podemos orar también por nuestros amigos, compañeros y conocidos de trabajo, o por nuestros gobernantes. ¿Sí? Por eso, hermanos, cada vez que nosotros oramos por una persona que está perdida o por varias personas que están perdidas, estamos pidiendo esto: que el reino del enemigo sea destruido, que esas personas sean rescatadas de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, de la potestad del príncipe del aire, y sean llevadas a los pies de Jesucristo, puedan ser lavadas en la sangre del Cordero, puedan hallar el perdón de sus pecados y recibir la esperanza que tú y yo tenemos de la vida eterna. ¿Sí? Tercera aplicación: cuando nosotros recordamos, hermanos, que el reino de gracia es el gobierno espiritual, ¿sí?, que Cristo tiene sobre su iglesia, esto, hermanos, nos lleva a nosotros a alabar al Señor. Y esta es una aplicación de instrucción: el gobierno que Cristo tiene sobre su iglesia. Cuando hablamos del reino de gracia, en primera instancia debemos reconocer que existe un rey, y que ese rey, como hemos cantado en el Salmo 24, hermanos, es Cristo. Si hay un reino, por implicación tiene que haber un rey. Y si hay un rey y hay un reino, tiene que haber unos súbditos. Esta aplicación, hermanos, es de instrucción. Hay un reino que tiene un rey. El reino de gracia tiene un rey que es Cristo. Y Cristo tiene unos súbditos en ese reino. ¿Y quiénes son esos súbditos en el reino de gracia? Son el pueblo del Señor. Y ese reino tiene unas leyes que se deben obedecer, que se deben respetar. ¿Y quiénes son los únicos capacitados, hermanos, para guardar esas leyes y obedecerlas? Aquellos que han doblegado sus corazones al Señor, aquellos que han sido rescatados por la gracia de ese rey. Solo aquellos que han creído en Cristo pueden obedecer, hermanos, las leyes del reino. Y no solamente, hermanos, este reino tiene leyes, que es la palabra del Señor, sino que también este reino tiene embajadores, que son los que anuncian, hermanos, son los que anuncian la palabra del Señor. ¿Y quiénes son estos embajadores en el reino de gracia? Los ministros del Evangelio. Son ellos los que anuncian los misterios del Señor. Son aquellos que llevan la palabra del Señor. ¿A quiénes? A los siervos del Rey. ¿Y quiénes son los siervos del Rey? Los miembros de la iglesia de Cristo. Oh, hermanos, esto nos enseña mucho. Por lo tanto, en nuestra petición podemos orar por los embajadores, podemos orar por los siervos, podemos orar por el pueblo del Señor. Podemos orar por la palabra del Señor, para que la palabra del Señor sea vindicada en el reino del Señor, y no pisoteada, no olvidada y menospreciada, como hoy en día, hermanos, sucede en las iglesias. Por lo tanto, hermanos, si nosotros nos reconocemos como miembros de este reino, miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir como ciudadanos de este reino. ¿Sí? Si nosotros pertenecemos o ya no pertenecemos al reino de Satanás por la gracia del Señor, porque ahora estamos en el reino de gracia, estamos en la iglesia de Cristo, debemos vivir como ciudadanos de este reino. ¿Sí? Así como cuando una persona de un país va a otro lugar, se esfuerza por hacer quedar bien a su país, ¿no? Para que digan, oh, esa persona es de tal o tal lugar. ¿Cuánto más, hermanos? Nosotros como ciudadanos del reino de gracia deberíamos esforzarnos para vivir, hermanos, como ciudadanos de este reino, para compartir las leyes
de nuestro Rey y jamás avergonzarnos de ella. ¿Sí? Jamás avergonzarnos de las leyes de este reino de gracia que tiene como Rey a Cristo. Cuarta aplicación, hermanos. ¿Sí? Es una aplicación de exhortación para nosotros, para que como miembros de la familia de Dios y miembros de la iglesia visible del Señor, oremos fervientemente, constantemente, para que el reino de gracia avance. ¿Sí? No dejemos de orar, hermanos, para que el reino de gracia avance. Uno, con más conversiones, con más personas que se vuelvan al Señor. ¿Sí? Pidamos que el Señor añada a la iglesia aquellos que van a ser salvos. Pidamos que el Señor obre en aquellos que están en la iglesia que aún no han conocido al Señor. Que el Señor tenga misericordia, les dé entendimiento del Evangelio. Pero también, hermanos, oremos para que el reino de gracia avance en aquellos que ya han experimentado la conversión. Oremos para que nuestros hermanos puedan crecer en el temor del Señor, puedan crecer en la santidad, puedan crecer en la gracia, puedan crecer en el entendimiento de las leyes de este reino, puedan crecer en el servicio de nuestro Rey, en el amor a Cristo. Así avanza, hermanos, el reino de Dios en esta tierra. Cuando tú ves una persona que no se ha conformado simplemente con conocer al Señor, sino que año tras año se esfuerza en el Señor y va dando más fruto por la gracia del Señor, para la gloria del Señor. Oremos para que el reino de gracia avance en mi corazón, en tu corazón y en el corazón de todos los hermanos, porque eso, hermanos, va a glorificar al Señor. Y me temo, hermanos, que tristemente muchos se han estancado. ¿Sí? Muchos se han estancado. Así que este es un llamado, por eso les hice una exhortación, para que oremos, que el reino de gracia avance en ese hermano que se ha enfriado, en ese hermano que ha olvidado a quién pertenece, a qué familia pertenece, a qué reino pertenece, que se ha olvidado de la ley de su Dios. Y finalmente, hermanos, también de exhortación y de ánimo, para que oremos fervientemente y constantemente al Señor, para que el reino de gloria venga pronto, para que el reino de gloria venga pronto, para que nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que Él ha prometido en las Sagradas Escrituras, retorne pronto. Oh, hermanos, esta es la esperanza que tenemos, de que un día este reino de gracia que ha sido instaurado en la primera venida del Señor será consumado cuando el Señor retorne por segunda vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos? Si nosotros sacamos esta bendita esperanza del Evangelio, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Sí? No, hermanos, nuestra esperanza no es que Dios mejore este mundo, hermanos. Nuestra esperanza es que Dios consume su reino y todos sus enemigos se postren a sus pies y vean la gloria de Cristo. Esa es nuestra esperanza, y que nosotros, siendo totalmente inmerecedores, hermanos, ¿entienden? Totalmente inmerecedores, podamos gozar de la bendición de estar en ese reino, de estar, hermanos, con Dios por toda la eternidad, de ver su gloria por toda la eternidad y de disfrutar de su santa presencia por toda la eternidad. Desde que hemos conocido, hermanos, al Señor, ¿sí? El Señor nos está preparando para ese reino de gloria. Cada medio de gracia
Cada mandamiento que el Señor nos ha dejado tiene el propósito, hermanos, de prepararnos para ese reino de gloria. Ese es el día en que vendrá lo perfecto. El apóstol Pablo dijo, hermanos, que ahora vemos como por un espejo, pero ese día veremos tal y cual son las cosas. ¿Se imaginan, hermanos? El reino de gloria nos espera. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros meditamos en las cosas que pasan en este mundo, nosotros, creo que como cristianos, no estamos considerando la importancia de esto. Cuando una persona consigue una medalla de oro, un título temporal, ¿sí? Muchas personas dicen, ha conseguido la gloria. ¿La gloria de qué, hermano? ¿La gloria de qué? Eso es algo que va a desaparecer. Todos tus títulos, todas tus cosas van a desaparecer. La gloria verdadera, hermanos. El reino de gloria está por venir. Pero ¿saben? No todos van a poder participar de ese reino. No todos van a poder participar. No todos van a tener el privilegio. Si tú estás en Cristo, debes sentirte realmente bendecido por eso. Porque tú has sido invitado a las bodas del Cordero. Tú vas a estar en ese reino, donde no va a haber maldad, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Es más, ni siquiera vamos a necesitar de la luz del sol, hermanos, porque Dios mismo va a estar ahí. Eso estamos esperando, hermanos. Y cuando oramos y decimos, venga tu reino, estamos diciendo que ese reino se consume, que el Señor venga. Oh, hermanos, pero ¿qué va a ser de las personas que mueran en sus pecados? ¿Qué va a ser de las personas que cuando ese reino se consume ya no puedan entrar? Cuando las puertas de la misericordia se cierren, hermanos. Sí. Por eso aquellos que escuchan acerca del reino de gloria tienen la oportunidad en vida de reconciliarse con Dios. Y es necesario que primero Cristo gobierne sus vidas. Que Él sea su rey en vida. Que ustedes crean en Cristo para poder disfrutar. Nadie, hermanos, que en vida no crea en el Señor Jesucristo, jamás, que en vida no se haya arrepentido de sus pecados, jamás estará en el reino de gloria. Sí. Las personas, hermanos, desprecian esto. Pero si nosotros amamos al Señor, podemos tomar nuestra mochila como peregrinos, hermanos, y seguir. Estamos en ese peregrinaje, hermanos, hacia el reino de gloria. Este no es nuestro hogar, hermanos. ¿Sí? Este no es nuestro hogar. Pero estamos dirigiéndonos a ese hogar que nuestro Señor ha dicho que va a ir a preparar y que pronto ese reino se va a consumar. A veces decimos, ¿no? ¿Por qué nuestro país es así? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué no se respeta? En ese reino no, hermanos. En ese reino las leyes del Señor se respetarán. Todo será glorioso y magnífico. Así que, hermanos, cobremos aliento, ánimo, porque ese reino va a venir, hermanos. Sí. El Señor lo ha prometido. Ha dicho que Él va a retornar y que Él va a consumar el reino. Nadie sabe cuándo va a ser ese día, hermanos. Nadie sabe. Pero ese día está decretado. Y lo más importante y lo que nos corresponde a nosotros es eso. Si nos estamos dirigiendo a ese reino,
si tenemos la esperanza de ver a Cristo. Miren, hermanos, ¿ustedes creen que un impío espera que el Señor retorne desde las nubes en busca de su grey? No, el impío tiene los ojos puestos solamente en esta vida, hermanos. Sí. Pero tú, cada vez que alzas los ojos al cielo, cada día que pasa dices: oh Señor, cada día está más cerca la gloria. ¿Sí? Tienes esa esperanza por la sola misericordia de Dios, por la gracia del Señor. Y eso es algo que debe llevarte a alabar al Señor con todo tu corazón. Vamos a terminar leyendo un pasaje. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, si entendemos esta doctrina por la gracia del Señor, vivamos así. Estemos despiertos, vivos para el Señor. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado, hermanos. De aquí a unos 40 años, 50 años, ninguno de nosotros va a estar en esta tierra, si es que el Señor no viene antes. ¿Sí? Ninguno de nosotros. Aprovechemos el tiempo, hermanos, y luchemos, hermanos, para que el reino del Señor avance en esta tierra. Cada esfuerzo que hacemos, hermanos, tiene que ver con esto. Cada oración que levantamos en la reunión de oración, o que tú de manera privada en tu casa levantas, que tenga que ver con esto. Cada vez que tú animas a alguien a ir a Cristo, cada vez que tú invitas a alguien a la iglesia, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el reino de Dios avance, hermanos. Y ese es nuestro objetivo, que el reino de Dios avance. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos capacite. Y nos haga instrumentos útiles para esto. Por eso el Señor decía: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Y eso tiene que ver con esto, hermanos. Y como Pablo decía a los romanos, todos somos deudores. Nadie ha hecho lo suficiente, hermanos, por esta causa. Pero esta es la causa más digna, hermanos. ¿Sí? Esta es la causa más digna. Aunque ahora solo hubiera una persona aquí sentada y tuviéramos la oportunidad de compartirle el Evangelio, podemos decir que por medio de la predicación de la palabra, el reino del Señor está avanzando en el corazón de esa persona. Y aunque nadie aprecie ese esfuerzo, hermanos, eso delante de los ojos del Señor es importante. ¿Sí? Porque lo que queremos es que el reino del Señor avance. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra. Vamos a orar en esta noche para terminar. Amado Padre, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, en tu bondad, nos has enseñado, Padre, a orar.
Y Padre, necesitamos seguir creciendo en la oración. Gracias por esta petición que es, Señor, tan maravillosa. Cuán profunda, Señor, cuán hermosa es la oración que Cristo nos ha dejado como modelo. Padre, oramos en esta noche para que el reino de Satanás sea destruido, Padre, para que tú, Señor, puedas rescatar a muchas personas de las tinieblas y de la potestad del enemigo. Rogamos, Señor, para que tu reino de gracia avance, especialmente en aquellos que no te conocen y también, Señor, en aquellos que ya están en el reino de gracia. Que seas tú, Señor, obrando en medio de tu pueblo. Oh, Señor, que seas tú santificando a tus hijos en tu palabra. Y oramos, Señor, con gozo, con esperanza, para que el reino de gloria venga pronto. Síguenos preparando, Señor, para ese día. Oh, Padre, esa es nuestra esperanza, Señor, que aunque esta tierra, Señor, y estos cielos se deshagan, vamos a estar contigo, Señor, en ese reino de gloria. Danos paciencia, Señor, para aguardar ese día. Que nuestra esperanza, Señor, crezca. Que nuestra fe se fortalezca a la luz de esa esperanza. Oh, Señor, cuán hermoso será el día en que podamos contemplarte. Cuán hermoso será el día en que podamos ver tu gloria y podamos ver a todo tu pueblo reunido y a los ángeles adorándote por toda la eternidad. Oh Padre, gracias por tu palabra. Prepáranos, Señor, para ese día. Y en Cristo Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas y oramos. Amén.